El marido de mi hermana me dejó con sangre en la cara y el hombro dislocado. Ella solo dijo, «Debiste firmar la hipoteca». Me arrastré hasta la puerta de mis padres pidiendo ayuda, y perdí el conocimiento. Lo que ocurrió después dejó a la policía en shock. No recuerdo cómo llegué a casa de mis padres. Lo único que recuerdo es un dolor ardiente en el hombro y un sabor a hierro en la boca. Recuerdo cómo pulsaba torpemente el timbre con la mano izquierda, mientras la derecha colgaba sin vida a lo largo del cuerpo. Veía puntos negros bailando ante mis ojos, y solo el pensamiento, llegar, 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 me mantenía consciente. Cuando se abrió la puerta, vi la cara de mi madre, que estaba en estado de shock. Su boca se contorsionó en un grito mudo, y a continuación, el mundo se inclinó y se hizo añicos. ¡Vera! Dios mío, Vera. Fue lo último que oí antes de que la oscuridad me envolviera. Recuperé la conciencia a trompicones. La sirena de la ambulancia. Unas manos que me colocaban con cuidado en la camilla. El llanto de mi madre. La luz brillante de las lámparas del hospital. Una voz que preguntaba qué había pasado. ¿Nombre de la paciente? Vera Morgan, 32 años. ¿Qué le ha pasado? Parece una paliza. Luxación del hombro. Posible conmoción cerebral. Múltiples contusiones en la cara. Volví a perder el conocimiento, pero ahora los flashes de recuerdos irrumpían en la oscuridad. Llaman a la puerta de mi apartamento. Abro y en el umbral está Roy, el marido de mi hermana Lauren. Tiene el rostro desencajado por la ira y los ojos vidriosos. ¿Dónde está Lauren?, le pregunto. En el coche, responde, dando un paso adelante. Tenemos que hablar. Lo dejé entrar, sin sospechar aún que esa decisión cambiaría toda mi vida. Tienes que firmar estos papeles, dijo, sacando una carpeta de su maletín de cuero. Hoy mismo. ¿Qué papeles? La garantía hipotecaria. Ya sabes a qué me refiero. Su tono no admitía negativas, pero yo ya había tomado una decisión una semana antes, cuando Lauren sacó el tema por primera vez. Roy, ya lo hemos hablado. No puedo ser tu avalista. ¿No puedes o no quieres? Su voz sonaba amenazante. Las dos cosas. Estás pidiendo demasiado dinero y tus ingresos. Me importan un comino tus ingresos, la interrumpió. ¿Es que no confías en tu propia hermana? Respiré hondo. No es cuestión de confianza. No estoy preparada económicamente para asumir tal responsabilidad. Roy se acercó más. Su aliento olía a whisky. Lauren tenía razón. Siempre ha sido una egoísta. ¿Cómo está ella? Me llegó una voz femenina, sacándome de mis recuerdos. Estaba tumbada en una cama de hospital. La habitación estaba en penumbra. Solo una lámpara de mesa iluminaba el pálido rostro de mi madre. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto. «Mamá», susurré. «Vera», exclamó, corriendo hacia mí y tocándome con cuidado la mano. «El médico dice que te pondrás bien. Es una conmoción cerebral leve y te han colocado el hombro. Pero ¿quién te ha hecho esto?» Cerré los ojos. Volvió a aparecer la imagen. Roy, su rostro desfigurado por la ira, su puño volando hacia mí. «Roy», dije. «El marido de Lauren». Mamá dio un grito ahogado y se tapó la boca con la mano. «Dios mío. ¿Pero por qué?» En ese momento, se abrió la puerta de la habitación y entró una mujer vestida de policía. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño estricto y sostenía una libreta en las manos. «Señorita Morgan, soy la agente Daniels. Si se encuentra en condiciones, me gustaría hacerle algunas preguntas». Mi madre quiso protestar, pero yo asentí débilmente con la cabeza. Cuanto antes contara todo, mejor. ¿Puede describir lo que pasó? Empecé a hablar, y con cada palabra, los recuerdos se volvían más nítidos. Cómo Roy se quedó de repente en silencio después de mi negativa definitiva. Cómo dio un paso atrás, como si fuera a marcharse, y luego se giró bruscamente y me golpeó en la cara. Cómo caí, golpeándome contra la mesita. Cómo me agarró del brazo derecho y me lo retorció hasta que se oyó un crujido. Cómo gritaba y él seguía golpeándome. ¿Y su hermana estuvo todo ese tiempo en el coche?, preguntó la agente Daniels, mientras tomaba nota de mi declaración. Negué con la cabeza. No. Ella.
Ella llegó cuando oyó mis gritos. Se quedó en la puerta mirando. ¿Y no hizo nada? Dijo. Mi voz temblaba. Dijo. Tenías que haber firmado la hipoteca. La agente Daniels se quedó inmóvil, con la mano y el bolígrafo suspendidos sobre el bloc de notas. Incluso en la penumbra de la sala, pude ver cómo se le alteraba el rostro. Su propia hermana vio cómo su marido la golpeaba, y eso fue lo único que dijo. Asentí con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas calientes resbalaban por mis mejillas. Dios mío, dijo la agente en voz baja. No puede ser verdad, susurró mi madre. Lauren no podría. Es verdad, mamá, la interrumpí. Ella se quedó allí mirando. Y luego se fueron. Juntos. Mi madre se cubrió el rostro con las manos. Los 2 días siguientes en el hospital se fundieron para mí en un interminable caleidoscopio de procedimientos médicos, visitas de la policía y conversaciones con mi madre. Mi padre no apareció hasta el segundo día, con el rostro tenso y algo culpable. ¿Cómo te encuentras?, preguntó, sentándose con torpeza en el borde de la cama del hospital. He estado mejor, intenté bromear, pero mi padre no sonrió. Vera, tenemos que hablar en serio, comenzó. He hablado con Lauren y Roy. ¿Has hablado con ellos? Me sorprendió. ¿Después de lo que han hecho? Escucha, no estoy justificando a Roy. Lo que hizo es imperdonable. Pero... ya sabía lo que vendría después del pero. ¿Pero qué, papá? Pero los asuntos familiares se resuelven en familia, dijo con firmeza. Roy está dispuesto a pedir perdón. Estaba borracho, no se controlaba. Lauren dice que malinterpretaste sus palabras. ¿Malinterpreté? Mi voz se quebró en un grito. Papá, ¿ves mi cara? ¿Mi hombro? Casi me mata. Estás exagerando. Frunció el ceño mi padre. Sí, se descontroló, pero... En ese momento, mi madre entró en la habitación. Al ver a mi padre, se detuvo. ¿Otra vez lo mismo, Frank? Su voz sonaba inusualmente dura. ¿Estás intentando defender a Lauren y a ese monstruo? Susan, no empieces, dijo mi padre cansado. Solo quiero que todo se resuelva pacíficamente. ¿Pacíficamente? Mi madre levantó las manos. Frank, ¿ves a nuestra hija? ¿Te das cuenta de lo que podría haber pasado si no hubiera llegado hasta nosotros? Continuaron discutiendo, como si yo no estuviera en la habitación. Cerré los ojos, sintiendo que el dolor de cabeza se intensificaba. Roy y Lauren habían conseguido destruir no solo mi vida, sino también el matrimonio de mis padres. Al tercer día me dieron el alta. Mi madre insistió en que me quedara a vivir con ellos, pero me negué. Tenía que volver a mi apartamento, recoger mis cosas y decidir qué hacer a continuación. Mi padre no vino a recogerme. Tenía una reunión importante. Sabía lo que eso significaba. Se había reunido con Roy y Lauren para intentar arreglar las cosas. En casa, todo me recordaba lo que había pasado. La mesita del salón volcada, manchas de sangre en la alfombra clara, un jarrón roto, un regalo de Lauren por las navidades pasadas. ¡Qué ironía! Entré lentamente en el dormitorio, tratando de no mirar el desorden del salón. El teléfono marcaba 15 llamadas perdidas. Mi madre, mi amiga Ashley, números desconocidos. Ninguna de Lauren. Después de cambiarme y ponerme ropa cómoda, salí a revisar el buzón. Entre los folletos publicitarios y las facturas, encontré un sobre grueso de papel caro. No tenía remitente, pero mi nombre estaba impreso en la etiqueta. Abrí el sobre una vez dentro del apartamento. Dentro había una carta oficial con el membrete del bufete de abogados, Harris, Bloom and Partners. Estimada señorita Morgan, nuestra firma representa los intereses del señor Roy Bradford y la señora Lauren Bradford en relación con el incidente ocurrido el 5 de mayo. No podía creer lo que veían mis ojos. ¿Incidente? ¿Así llamaban a que Roy casi me mata? Nuestros clientes lamentan profundamente el malentendido ocurrido y están dispuestos a discutir una indemnización dentro de lo razonable. Sin embargo, niegan categóricamente la versión de los hechos que usted ha expuesto en su declaración a la policía. Me temblaban tanto las manos que se me cayó la carta. ¿Malentendido? ¿Niegan la versión de los hechos?
Recogí la carta y terminé de leerla. El significado era muy claro. O retiraba la denuncia ante la policía y firmaba un acuerdo de confidencialidad, o presentarían una contrademanda por difamación y extorsión. Llamaron a la puerta. En el umbral estaba Ashley, con su rostro habitualmente alegre, ahora serio y preocupado. «Dios mío, Vera», exhaló al ver mi cara. «Te he llamado 1000 veces». Me abrazó con cuidado y por fin me permití llorar. Todas las emociones que había reprimido en el hospital salieron a la superficie. «Entremos», dijo Ashley con suavidad. «Cuéntamelo todo». Le entregué la carta y ella la leyó rápidamente. «¡Qué canallas!», murmuró. «¿También te amenazan?» «¿Qué hago, Ash?», pregunté, sintiéndome completamente perdida. «Lo primero es llamar al agente Daniels y contarle lo de la carta», dijo con firmeza. «Después te buscaremos un buen abogado. Mi prima trabaja en un bufete especializado en casos de violencia doméstica». «Pero esto no es violencia doméstica. Roy no es mi marido». «No importa. Es violencia, y punto. Y no dejaremos que te intimiden». Miré a mi mejor amiga y comprendí que, por primera vez en esos días terribles, sentía un atisbo de esperanza. No estaba sola. Tenía apoyo. Y no permitiría que Roy y Lauren se salieran con la suya. Cogí el teléfono y marqué el número del agente Daniels. Ashley insistió en que pasara la noche en su casa. Mi apartamento se había convertido en la escena de un crimen, y los recuerdos del ataque aún estaban muy frescos. Me senté en su acogedora cocina, con las manos alrededor de una taza de té caliente, mientras ella preparaba la cena. «¿Cuándo fue la última vez que comiste bien?», preguntó Ashley mientras cortaba verduras para la ensalada. Me encogí de hombros y enseguida hice una mueca de dolor en el hombro derecho. «No lo recuerdo. En el hospital me daban de comer, pero no podía comer». «No me extraña», dijo mientras ponía un plato con un sándwich delante de mí. «Empieza con esto. Después cenaremos algo normal». Obedientemente, le di un mordisco, aunque no tenía nada de hambre. El silencio se prolongó. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó Ashley con cautela. «¿De qué? ¿De que el marido de mi hermana me ha dado una paliza casi mortal y ella se ha quedado mirando? ¿O de que mi padre cree que yo tengo la culpa?». Ashley dejó el cuchillo y se sentó frente a mí. «Vera, conozco a tu familia desde hace más de 10 años. Y, sinceramente, no me sorprende la reacción ni de Lauren ni de tu padre». Levanté la vista hacia ella. «¿A qué te refieres?». «Tu hermana siempre ha sido una persona complicada, y tus padres siempre la han consentido. Era una verdad que había intentado ignorar toda mi vida. Lauren, 3 años mayor que yo, siempre había sido la hija predilecta. Una estudiante brillante, la reina del baile de graduación, una chica a la que todo le salía bien. Yo era tranquila, aplicada, pero nunca brillaba como ella». «¿Recuerdas cuando te quitó a Jason en el instituto?», preguntó Ashley, volviendo a cortar las verduras. Por supuesto que lo recordaba. Jason Murphy fue mi primer amor verdadero. Yo tenía 16 años y él 17. Salimos juntos durante 3 meses, los más felices de mi adolescencia. Pero entonces Lauren, que había venido a pasar el fin de semana desde la universidad, lo vio en una barbacoa familiar. Al final del fin de semana, Jason me dejó por ella. Estuvieron juntos 2 semanas antes de que ella volviera a la universidad y se olvidara de él. «Nanch, o aquella vez que te concedieron la beca para Columbia y tus padres se fueron a la graduación de Lauren en lugar de a tu ceremonia de entrega de premios». Suspiré. También recordaba demasiado bien aquel día. La ceremonia de entrega de becas, los asientos vacíos reservados para mis padres, la explicación de mi padre. «Lauren se pondrá muy triste si no vamos a su graduación. Lo entiendes, ¿verdad? Tú eres fuerte». «No se trata solo de Lauren», dije en voz baja. «El caso es que siempre les he permitido a ella y a mis padres que me trataran así. Siempre he sido comprensiva, sensata, la que cede». Ashley asintió. «Y de repente te negaste a ceder en lo de la hipoteca». Sonreí con tristeza. «Sabes, ni siquiera fue una decisión basada en principios. Simplemente miré la cantidad que querían pedir, sus ingresos, su historial crediticio, y me di cuenta de que era un suicidio financiero.
¿Para ti?, precisó Ashley. Sí, para mí. Roy trabaja en la empresa de su padre, pero sus ingresos son inestables. Lauren cambia de trabajo cada 6 meses, y viven como si tuvieran un presupuesto ilimitado. Ropa de diseño, restaurantes, viajes. Recordé que el año pasado le regalé a Lauren por su cumpleaños un libro que había tardado mucho en elegir, y ella me respondió con indiferencia. Gracias, pero ya sabes que no me gusta mucho leer. Y eso que en su muñeca lucía una nueva pulsera de Tiffany, un regalo de Roy. En ese momento pensé cómo podían permitirse esas cosas con sus ingresos. ¿Cuándo empezaron a hablar de la hipoteca?, preguntó Ashley, poniendo delante de nosotros unos platos con pasta. Hace más o menos un mes. Lauren me llamó y, como si nada, me preguntó si podía ser su avalista para un nuevo préstamo. Me dijo que era solo un trámite, que el banco exigía garantías adicionales. Recordaba aquella conversación, el tono despreocupado de Lauren, como si me estuviera pidiendo prestado un pintalabios en lugar de poner en juego mi futuro financiero. Le dije que lo pensaría. Luego le pedí los detalles del préstamo. Resultó que querían comprar una casa en Bridgehampton por una suma exorbitante. ¿En Bridgehampton?, se sorprendió Ashley. Es una de las zonas más caras. Exacto. Calculé el pago potencial y me di cuenta de que se comería casi todos sus ingresos, y teniendo en cuenta su costumbre de vivir a lo grande. Negué con la cabeza, recordando cómo intenté explicárselo a Lauren. No me escuchó. Solo estás celosa, me dijo entonces. Siempre lo has estado. Le dije que no por teléfono. Le dije que no podía arriesgar mi historial crediticio. Colgó. ¿Y luego? Luego puso a mis padres en mi contra. Mi madre intentó mantenerse neutral, pero mi padre... Recordé aquella conversación con mi padre. Su mirada decepcionada. Vera, pensaba que entendías lo que significa la familia. Lauren y Roy por fin han encontrado la casa de sus sueños, y tú, por una simple firma, les estás quitando esa oportunidad. Me dijo que era egoísta, que tenía un trabajo estable, un buen historial crediticio, y que para mí no era nada. Pero para ellos era su futuro. Ashley resopló. ¿Un futuro lleno de deudas? Eso es lo que le dije, y les ofrecí ayudarles a encontrar una opción más asequible. Pero para Lauren fue un insulto. Ella quería esa casa. ¿Y entonces decidieron venir los dos a verte? Asentí con la cabeza, apartando el plato casi intacto. Hace una semana tuvimos una cena familiar. Es una tradición dominical, dije con una sonrisa amarga. Lauren montó todo un espectáculo. Nunca olvidaré esa cena. Estábamos sentados alrededor de la gran mesa del comedor. Mis padres, Lauren, Roy y yo. Mamá había preparado mi plato favorito, y papá había abierto una buena botella de vino. Todo iba bien hasta que sirvieron el postre. Papá, mamá, comenzó Lauren, secándose los labios con un mantelito. Roy y yo queremos daros una noticia. Roy y ella intercambiaron una mirada y tuve un mal presentimiento. ¿Estáis esperando un bebé?, preguntó mi madre con esperanza. Lauren se rió. No, mamá, todavía no, pero hemos encontrado una casa, la casa perfecta para nuestra futura familia. Sacó un folleto brillante de su bolso y lo puso sobre la mesa. En la foto se veía una lujosa mansión de estilo colonial, con un enorme jardín muy bien cuidado. Bridgehampton, anunció Roy con orgullo. 3 dormitorios, piscina, pista de tenis. Parece caro, comentó mi padre, aunque en su voz se notaba que le gustaba. Es una inversión de futuro, respondió Roy. Este tipo de inmuebles no hacen más que subir de precio. ¿Y cuándo pensáis comprarla?, preguntó mi madre, hojeando el folleto. Lauren me lanzó una mirada rápida. En realidad, ya hemos dado la entrada. El trato está casi cerrado. Solo queda un pequeño detalle. Sabía lo que iba a pasar, y sentí cómo se tensaban mis músculos. El banco exige un aval, continuó Lauren, y se lo hemos pedido a Vera. Es un simple trámite, no hay ningún riesgo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. ¿Y qué ha respondido Vera?, preguntó mi padre, aunque por su tono estaba claro que ya lo sabía. Se ha negado, dijo Lauren con frialdad. Ha dicho que no podemos asumir ese crédito, que somos irresponsables.
Yo no he dicho eso, protesté. He dicho que la cantidad es demasiado elevada para vuestros ingresos y que no puedo arriesgar mi historial crediticio. Pero no hay ningún riesgo, intervino mi padre. Lauren y Roy pueden hacer frente a los pagos. Papá, ¿has visto la cantidad? Empecé a perder la paciencia. ¿Sabes cuánto ganan y cuánto gastan? ¿Insinúas que no controlo las finanzas de mi empresa? Preguntó mi padre con frialdad. Roy trabajaba como gerente de ventas en su empresa de construcción. Insinúo que conozco sus hábitos, dije mirando a mi hermana. Lauren, has cambiado de trabajo 3 veces en el último año. Roy, con todo respeto, tus comisiones son inestables, y la casa que queréis comprar cuesta como una pequeña isla. Solo estás envidioso, respondió Lauren. Siempre has envidiado lo que yo tengo, y tú no. Lauren, advirtió mi madre. No, mamá, déjame hablar, dije, temblando de rabia. ¿Qué es exactamente lo que envidio? ¿De tus tarjetas de crédito que no puedes pagar? ¿O de que cada vez que tienes un problema, corres a tus padres en busca de ayuda? Ya basta, dijo mi padre, dando un golpe en la mesa. Vera, tu hermana te está pidiendo ayuda. No puedes simplemente apoyarla. Apoyarla sí. Firmar documentos que podrían arruinar mi futuro financiero. No. ¡Qué dramática!, dijo Lauren, poniendo los ojos en blanco. No te va a pasar nada. Pagaremos el crédito. Lauren, estás pidiendo una cantidad 5 veces superior a vuestros ingresos anuales. El pago se llevará casi todo vuestro sueldo mensual. ¿Cómo vais a vivir? Ya nos las arreglaremos, respondió Roy. No todo el mundo puede vivir en un piso barato y trabajar por 4 duros en una editorial cutre. Fue un golpe bajo. Me encantaba mi trabajo como editora en una pequeña editorial independiente. Sí, no ganaba millones, pero me alcanzaba para llevar una vida cómoda y hacía algo que me satisfacía. Roy, lo interrumpió su madre. No, déjala hablar. Yo ya estaba al límite. Sabes, Roy, puede que mi piso no sea una mansión en Bridgehampton, pero es todo mío. No le debo ni un centavo a nadie. Y sí, me encanta mi cutre trabajo. ¿Y sabes qué? Me niego a firmar tus documentos no porque sea mala o envidiosa. Es porque es irresponsable, tanto para mí como para ti. Oh, Santa Vera, exclamó Lauren, juntando las manos de forma teatral. Siempre tan correcta, tan sensata. ¿Sabes cuál es tu problema? Nunca te arriesgas, nunca sales de tu zona de confort. Por eso no tienes una relación normal, ni una carrera de verdad, ni una casa decente. Solo tus libros y tu gato. ¡Lauren!, exclamó mi madre. Pero Lauren era imparable. Admítelo, simplemente estás celosa de que yo tenga un marido que me quiere, perspectivas y el valor de tomar de la vida lo que quiero. Tú siempre serás la misma de siempre, la Vera callada, correcta e invisible, que nunca será lo suficientemente buena. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Miré a mi hermana y vi a la misma Lauren que de niña me quitaba los juguetes, porque eran más chulos, que tachaba mis dibujos porque no eran lo suficientemente buenos, que en el instituto difundió el rumor de que copiaba cuando saqué la mejor nota en un examen. Creo que es hora de irnos, dije levantándome de la mesa. Gracias por la cena, mamá. Vera, espera, dijo mi madre, levantándose también. Sí, Vera, espera, repitió Lauren. ¿Te vas a escapar como siempre? Cuando las cosas se ponen difíciles, Vera simplemente desaparece. Me detuve en la puerta del comedor y me di la vuelta. No, Lauren. No estoy huyendo. Simplemente me niego a participar en tus manipulaciones. Y la respuesta sigue siendo, no. No seré vuestra fiadora. Y quizá deberíais buscar una casa que realmente podáis pagar. Te arrepentirás, dijo Lauren en voz baja, y algo en su tono me hizo estremecer. Pero entonces no le di importancia. No podía imaginar que una semana después su marido me estaría golpeando en mi propio apartamento y ella se quedaría allí mirando. ¿Sabes?, dijo Ashley, devolviéndome al presente. Puede que suene raro, pero estoy orgullosa de ti. ¿De que me hayan dado una paliza casi mortal? Sonreí con amargura. No. Por haber dicho no, por fin. Por haber puesto un límite.
Toda tu vida, Lauren y tus padres se han aprovechado de tu bondad y tu docilidad. Y por fin, has decidido que ya basta. Me quedé pensativa. Quizás Ashley tenía razón. Toda mi vida había sido una niña buena, que anteponía las necesidades de los demás a las suyas, que cedía ante Lauren, porque ella es más emocional, ella lo necesita más. Se pondrá triste. Era una niña invisible, de las que no hay que preocuparse porque se las arreglará sola. Y entonces dije, no. Y el mundo no se derrumbó. En cambio, se derrumbaron las relaciones con mi hermana y mi padre, relaciones que, ahora lo veo claro, siempre fueron unilaterales. ¿Y ahora qué? Preguntó Ashley. Miré mis manos, la derecha todavía vendada, los moretones que empezaban a ponerse amarillos, a mi reflejo en el cristal de la ventana, un rostro demacrado, unos ojos apagados. Ahora, dije lentamente, voy a luchar. No voy a retirar la denuncia. No voy a dejar que me intimiden. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que hablaba con sinceridad, que por fin estaba haciendo lo correcto, no por Lauren, ni por mis padres, sino por mí misma. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado. Estaba sentada junto a la asistente del fiscal, Carol Ramírez, que parecía segura de sí misma hasta que vio al abogado Roy. Martin Bloom, susurró. Uno de los mejores abogados penalistas del estado. Roy estaba sentado en la mesa de la defensa, bien afeitado, con un traje sobrio y una expresión de sincero arrepentimiento en el rostro. Detrás de él, en la primera fila, estaban Lauren y mi padre. Mi madre se sentó al final de la sala, separada de ellos. Ashley me apretaba con fuerza la mano. Cuando entró la jueza Hampton, todos se pusieron de pie. Ella revisó rápidamente los documentos del caso. Caso número 842, 25. El Estado contra Roy Bradford. Acusado de agresión con agravantes. ¿Cómo se declara el acusado? Inocente, su señoría, respondió Bloom. Sentí que se me cortaba la respiración. Después de todo lo que había pasado, ¿seguía negando su culpabilidad? Bloom comenzó su discurso describiendo a Roy como un miembro respetado de la sociedad, y a mí como una mujer emocionalmente inestable que guardaba rencor a su hermana. Según él, yo me abalancé sobre Roy con acusaciones, y él solo intentó defenderse. Cuando llegó el turno de la acusación, Carol presentó los informes médicos, las fotos de mis lesiones y el testimonio del agente Daniels. Pero vi cómo algunos miembros del jurado miraban a Roy con recelo. Parecía tan decente, tan arrepentido. En mi testimonio, describí en detalle la agresión y la impactante reacción de Lauren. ¿Y qué dijo su hermana cuando vio que su marido la estaba agrediendo? Preguntó Carol. Dijo, deberías haber firmado la hipoteca. Durante el contrainterrogatorio, Bloom intentó presentar el caso como si Lauren y yo siempre hubiéramos tenido una relación difícil y yo hubiera atacado a Roy por envidia. Rechacé rotundamente sus insinuaciones. Lauren, al declarar, lloró y contó cómo yo había intentado sabotear su felicidad. Vera siempre fue callada, pero por dentro hervía de celos. Nunca pensé que llegaría tan lejos como para destruir mi familia. Tras varias horas de deliberación, el tribunal dictó sentencia. 3 años de libertad condicional, 200 horas de servicios comunitarios y una multa. Además, se le prohibió acercarse a mí a menos de 100 metros. Voy a apelar, dijo Carol. La sentencia es demasiado indulgente. Al salir de la sala, nos encontramos con mi padre. Vera, tenemos que hablar. Su rostro parecía envejecido, pero no había arrepentimiento en sus ojos. ¿Sobre qué, papá? Sobre cómo has apoyado a el hombre que me ha golpeado. No dramatices, bajó la voz. Roy ha recibido su castigo. Ahora es hora de olvidar todo y seguir adelante. ¿Olvidar? No daba crédito a mis oídos. Roy es un empleado valioso con un futuro brillante. Esta historia puede arruinar su carrera. ¿Y a mí qué me importa su carrera? Vera, tienes que entenderlo. A veces hay que sacrificar las ofensas personales por el bien de la familia. Quiero que renuncies a la apelación y firmes un acuerdo de confidencialidad. Miré a mi padre y no lo reconocí. No, no voy a callar.
Piensa en las consecuencias, en tu carrera, en la reputación de la familia. Pienso en la justicia, papá, y en que mi padre me pide que defienda al hombre que me agredió. Siempre has sido testaruda, pero esta vez tu testarudez puede salir muy cara. No solo a Roy y Lauren, sino también a ti. En los días siguientes, mi vida se convirtió en una pesadilla. Pedí vacaciones en el trabajo, el teléfono no paraba de sonar. Periodistas, compañeros y personas anónimas con amenazas. Te arrepentirás. Algunas personas deberían aprender a mantener la boca cerrada. Mi madre venía todos los días, me ayudaba y parecía culpable. No sé qué le pasa a tu padre, me dijo una vez. Parece obsesionado con proteger a Roy. Está protegiendo a su empresa, le respondí con amargura. Roy es un niño mimado. Al día siguiente, me llamó mi jefe. Vera, ha venido alguien de la empresa de tu padre. Insinuó que si no tomábamos medidas contigo, revisarían el contrato. Lo mandé a freír espárragos, pero quizá deberías tomarte unas vacaciones más largas. Por la noche, un desconocido vestido con traje de negocios llamó a la puerta. Señorita Morgan, soy Alex Harris, trabajo con Roy. He venido a advertirles de que es peligroso y está muy enfadado. Lo que le ha hecho a usted no es el primer caso. Hubo otra mujer hace 2 años. Presentó una denuncia, pero luego se marchó de repente. Deben tener cuidado. Cuando se marchó, llamé a Ashley. Tengo que irme, a algún lugar lejos de aquí. ¿Te acuerdas de mi amiga Janet, de Portland? Trabaja en la editorial Everest. Están buscando un editor y ya le he hablado de ti. Me he decidido. He presentado mi renuncia, he puesto el apartamento en venta y he empezado a recoger mis cosas. 2 días después, mi madre me llamó y me pidió que nos viéramos en una cafetería. Tu padre está tramando algo, Vera. Le oí decir que ella se arrepentirá de no haber firmado el acuerdo. Tengo miedo. Mamá, me voy. De la ciudad, quizá del estado. Parecía aliviada y asustada a la vez, y sacó un sobre. Toma, aquí hay 20,000. Es todo lo que he podido sacar de mi cuenta. Mamá, no puedo coger tu dinero. Puedes. Y debes. Me apretó las manos. Vera, te he fallado. Toda mi vida he dejado que tu padre y Lauren te utilizaran. He sido débil, pero ya no lo seré. He decidido dejar a tu padre. ¿Qué? Después del juicio, no lo reconozco, Vera. No es el hombre con el que me casé. Mi madre, siempre tranquila y complaciente, encontró la fuerza para hacer algo que nunca hubiera esperado de ella. He alquilado un pequeño apartamento y me mudo la semana que viene. Él aún no lo sabe. Quiero que cojas el dinero y te vayas lo más lejos posible. Y luego, cuando te hayas instalado, avísame. Quizás yo también me mude más cerca de ti. En una semana terminé los preparativos para la marcha. Compré un teléfono nuevo, destruí la tarjeta SIM antigua y borré todas mis cuentas en las redes sociales. Me borré del mundo virtual para empezar de cero. El día de la partida, solo Ashley y mi madre me acompañaron a la estación. Te llamaré, le dije a mi madre mientras la abrazaba. En cuanto me instale. Cuídate, me susurró. Y no mires atrás. Ashley me entregó una bolsa con libros y chocolate. La abracé y le di las gracias. Cuando el tren arrancó, miré las figuras de las dos personas más cercanas a mí mientras se alejaban. Nos dijimos adiós con la mano hasta que desaparecieron en la distancia. Saqué mi nuevo teléfono y escribí la primera entrada en mi diario. Hoy empiezo una nueva vida. Sin miedo. Sin mirar atrás. No sé lo que me espera, pero sé una cosa. No volveré a permitir que nadie determine mi valor ni me dicte cómo vivir. El tren cobró velocidad, llevándome hacia un nuevo futuro. Portland me recibió con lluvia. Las gotas finas golpeaban el techo del taxi mientras nos dirigíamos desde la estación a un pequeño hotel donde había reservado una habitación para pasar los primeros días. Por la ventana se veían calles desconocidas, carteles y rostros. Mi nuevo mundo, donde nadie conocía mi historia. Durante la primera semana, casi no salí de la habitación, excepto para comer. Las heridas físicas se curaron, pero el dolor emocional y el miedo seguían conmigo. Me estremecía con los ruidos fuertes, evitaba los lugares concurridos
y comprobaba constantemente que la puerta estuviera cerrada con llave. Por las noches tenía pesadillas, el rostro desfigurado por la ira de Roy, la mirada fría de Lauren, la decepción en los ojos de mi padre. Al octavo día, me obligué a llamar a Janet, la amiga de Ashley de la editorial Everest. Quedamos en una cafetería cerca de su oficina. Ashley me ha contado tu situación, dijo Janet después de saludarnos. No con todo detalle, claro, pero lo suficiente como para entender por lo que has pasado. Asentí sin saber qué responder. Una parte de mí quería dejar todo en el pasado. Otra temía que el pasado me alcanzara allí. Acaba de quedar libre un puesto de editora junior en el departamento de no ficción, continuó Janet. Sé que has trabajado con literatura, pero... Aceptaré cualquier cosa. La interrumpí. Necesito empezar con algo. Janet sonrió. Ya me lo imaginaba. La entrevista es un trámite, pero hay que pasar por el proceso. ¿Qué tal mañana a las 10? Al día siguiente, me puse mi único traje de chaqueta, disimulé cuidadosamente los últimos restos de moratones con maquillaje y me dirigí a la editorial. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. El editor jefe, un hombre mayor llamado Harold Finch, quedó impresionado por mi experiencia y por la prueba que realicé allí mismo. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó al final de la reunión. Mañana mismo, respondí sin dudarlo. Así comenzó mi nueva vida. El trabajo en la editorial era interesante y mis compañeros eran amables, pero mantenían las distancias, lo que me venía muy bien. Encontré un pequeño apartamento en una zona tranquila, un dormitorio, un salón, una cocina diminuta y un balcón con vistas al parque. No era lujoso, pero era mi propio espacio, mi refugio. Por las tardes solía pasear por el parque, observando a las familias con niños, a las parejas, a los corredores solitarios. Poco a poco, la ansiedad fue desapareciendo y empecé a respirar con más libertad. Pero seguía manteniéndome al margen, evitando conocer gente nueva y rechazando las invitaciones de mis compañeros de trabajo para ir a fiestas o a cenar. Una noche, al volver de la tienda, vi un anuncio en el tablón de anuncios del portal. Grupo de apoyo para supervivientes de violencia. Todos los jueves, a las 6:30, en el Centro Social Nadezhda. Esperanza. Arranqué el papel, pero tardé mucho en decidirme a ir. ¿Qué les diría a esas personas? ¿Que el marido de mi hermana me pegaba y que mi familia se había puesto de su parte? ¿Me entenderían? 2 semanas después, por fin reuní el valor para cruzar el umbral del centro comunitario. El grupo era pequeño, 7 mujeres de diferentes edades y un moderador, un hombre de unos 35 años, con una camisa sencilla y vaqueros. Bienvenida, dijo cuando me detuve indecisa en la puerta. Soy Nate Foster, el moderador del grupo. ¿Y tú? Vera, respondí, sin decir mi apellido. Siéntate, Vera. Estamos empezando. Nate resultó ser un moderador sorprendentemente discreto. No presionaba, no exigía sinceridad, sino que creaba un espacio en el que cada uno podía expresarse si quería. Esa primera noche me limité a escuchar historias de mujeres que habían sufrido violencia doméstica, traición de sus seres queridos, lucha por la supervivencia. En sus palabras, reconocí mis propios pensamientos, mis miedos, mi dolor. En la tercera reunión, hablé por primera vez. Conté mi historia, no toda, pero lo suficiente como para sentir el alivio de que me escucharan y me entendieran. Nadie me juzgó, nadie me hizo preguntas incómodas. Solo sentí empatía, apoyo y un silencioso. Estamos contigo, Vera. Después de la reunión, Nate se acercó a mí. Gracias por confiar en mí, me dijo. Sé lo difícil que es abrirse. Ayuda, le confesé. Saber que no estás sola. Si quieres hablar en privado, doy consultas los martes y los viernes. Dudé. La idea de hablar a solas con un hombre todavía me inquietaba, aunque Nate parecía seguro. Su voz tranquila, sus ojos atentos, su distancia respetuosa. Quizás, respondí. Pero pasaron otras 3 semanas antes de que me decidiera a apuntarme a la consulta. Para entonces, ya me había convertido en una participante habitual del grupo. Incluso había empezado a ayudar con las tareas organizativas.
Llevaba galletas, colocaba las sillas y recopilaba los datos de contacto de las nuevas participantes. El despacho de Nate en el centro comunitario era pequeño y acogedor. Un sillón mullido para los visitantes, una mesa con fotos. Vi una foto de Nate joven con una mujer mayor, quizás su abuela, y estanterías con libros de psicología y trabajo social. ¿Cómo te has adaptado a Portland?, me preguntó al comenzar nuestra primera sesión. Poco a poco, respondí. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado. ¿Y en qué piensas cuando te permites pensar? Me quedé callada. En lo que pasó, en que perdí a mi familia, y en que, quizá nunca fui muy importante para ellos. Nate no me interrumpió ni intentó consolarme con frases hechas. Simplemente escuchó, haciendo de vez en cuando preguntas que me hacían profundizar más. Después de la primera sesión, sentí un extraño alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima. Empecé a ir a verlo una vez a la semana. Hablábamos de mi infancia, de mi complicada relación con Lauren, de los sentimientos de culpa y vergüenza que tenía a pesar de ser la víctima. ¿Por qué elegiste este trabajo?, le pregunté una vez, cuando ya nos conocíamos lo suficiente como para hacer ese tipo de preguntas. Nate se quedó callado un rato, y luego señaló una foto de una mujer mayor. Mi abuela. Ella me crió después de que murieron mis padres. Cuando tenía 15 años, su nuevo marido empezó a pegarle. Intenté protegerla, pero ¿qué puede hacer un adolescente contra un hombre adulto?, suspiró. Vivimos en ese infierno durante mucho tiempo, hasta que una vecina vio los moretones y llamó a la policía. El asistente social que nos ayudó entonces cambió nuestras vidas. Decidí que quería hacer lo mismo. Su historia me conmovió. Por primera vez, vi en él no solo a un profesional, sino a una persona con su propio dolor y su propia experiencia de superación. Poco a poco, nuestra relación empezó a cambiar. Me di cuenta de que Nate me miraba un poco más de lo necesario, que sonreía cuando llegaba al grupo, que buscaba cualquier excusa para tocarme la mano. Y me sorprendía a mí misma, esperando nuestros encuentros, pensando en él cuando no estábamos juntos. Pero el miedo seguía siendo más fuerte. Miedo a confiar. Miedo a volver a ser vulnerable. Miedo a que se repita el pasado. Puedes confiar en tus sentimientos, Vera, me dijo Marta, una de las mujeres del grupo de apoyo, cuando le conté mis dudas. Lo que te pasó no determina toda tu vida. 6 meses después de mudarme a Portland, recibí una carta de mi madre. Una carta de verdad, en papel, dirigida a la editorial. El único contacto que le había dejado. Querida Vera, escribía. Espero que todo te vaya bien en tu nuevo hogar. Yo también he tenido cambios. Me fui de casa de mi padre, tal y como había planeado. Vivo en un pequeño apartamento y he encontrado trabajo en una biblioteca. Por primera vez en muchos años, me siento libre. Tu padre ha pedido el divorcio al enterarse de que te ayudé a marcharte. Lauren y Roy también se han divorciado. Al parecer, la jaula de oro no era tan resistente como creían. Pero eso no debe preocuparte. Tu vida está ahora en tus manos. Entenderé si no quieres responderme. No fui una buena madre. No te protegí cuando más me necesitabas. Pero quiero que sepas que siempre te he querido y que estoy orgullosa de tu fuerza y tu valentía. Puedes ponerte en contacto conmigo en la dirección que figura en el sobre. Con amor, mamá. Leí la carta una y otra vez, sin saber cómo reaccionar. Por un lado, me alegraba que mi madre hubiera encontrado la fuerza para cambiar su vida. Por otro, una parte de mí seguía enfadada con ella por los años de silencio cómplice ante los abusos de Lauren y mi padre. En la siguiente sesión, le enseñé la carta a Nate. ¿Qué sientes?, me preguntó después de leerlo. No lo sé, respondí con sinceridad. Alivio porque está bien. Ira por no haberlo hecho antes. Miedo a volver a dejarla entrar en mi vida y a sentirme decepcionada. No tienes que tomar una decisión ahora mismo, me dijo Nate con suavidad. Date tiempo para pensarlo. ¿Y tú qué harías? Él sonrió. Es tu vida, Vera. Solo tú puedes decidir a quién quieres en ella. Esa noche, por primera vez, salimos del ámbito de la consulta formal. Nate me propuso dar un paseo por el parque y yo acepté. Caminamos juntos hablando de libros, películas, los lugares donde crecimos,
De todo menos de lo que realmente nos preocupaba. Al llegar a la entrada de mi casa, Nate se detuvo. Vera, comenzó, claramente nervioso. Sé que no es profesional, pero no puedo seguir asesorándola. Mi corazón se detuvo. ¿Había hecho algo mal? ¿Por qué? Pregunté, casi inaudible. Porque he empezado a sentir por ti algo que va más allá de una relación profesional. Me miró directamente a los ojos. Y no es ético seguir siendo tu terapeuta. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Puedo recomendarle otro especialista, continuó Nate. Y también me gustaría invitarla a cenar. No como clienta, sino como mujer que me gusta mucho. Sentí que me sonrojaba. El miedo seguía ahí, en lo más profundo de mi ser, pero junto a él apareció algo nuevo. La esperanza. Necesito pensarlo, respondí. Todo esto es complicado para mí. Lo entiendo, asintió Nate, y estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. Durante las semanas siguientes, reflexioné mucho sobre mi vida, sobre el pasado, que aún me perseguía en pesadillas, sobre el presente, en el que poco a poco iba recuperando el equilibrio, sobre el futuro, que por primera vez en mucho tiempo empezaba a vislumbrarse en tonos que no eran negros. Le escribí una respuesta a mi madre, una carta breve en la que le contaba sobre mi nuevo trabajo, la ciudad y el grupo de apoyo. No le prometí que mantendríamos el contacto regularmente, pero dejé la puerta abierta. Y también empecé a escribir. Al principio, eran solo notas que me ayudaban a entender mis propios sentimientos. Luego, con el permiso de las demás mujeres del grupo de apoyo, escribí sus historias. Poco a poco, esos fragmentos empezaron a formar algo más. Un libro sobre la supervivencia, la superación y un nuevo comienzo tras la traición y la violencia. Esto puede ayudar a otras personas, me dijo Nate cuando le enseñé los primeros capítulos. Y a ti misma. Ya nos tuteábamos y quedábamos como amigos. Íbamos al cine, comíamos en una pequeña cafetería junto al río, paseábamos los fines de semana. Yo seguía manteniendo las distancias, pero cada día eran menores. Una noche, mientras estábamos sentados en mi balcón, con vistas al parque, me decidí. Estoy lista, le dije. Para esa cena de la que hablabas. Nate sonrió, con esa sonrisa especial que siempre me hacía sentir especial, importante, protegida. Conozco un sitio estupendo, respondió. ¿Qué tal el viernes? Asentí con la cabeza, sintiendo cómo me invadía una sensación de calor. No era una pasión ardiente, ni un enamoramiento ciego, sino una tranquila y profunda sensación de seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para entregar mi corazón a alguien. Y ese alguien me miraba como si viera todas mis cicatrices y me encontrara hermosa no a pesar de ellas, sino gracias a ellas. Seguí escribiendo mi libro, página tras página, capítulo tras capítulo, la historia de una caída y un renacimiento, la historia de cómo una pérdida puede convertirse en el comienzo de una vida nueva y más auténtica. Mi historia, la historia de nuevas raíces que brotaron en lo que parecía un suelo estéril de dolor y traición. Mis dedos se paralizaron sobre el teclado. Releí el último párrafo del manuscrito, hice una pequeña corrección y finalmente escribí. Fin. 2 años de trabajo, cientos de horas de recuerdos y sanación, cabían en 300 páginas de texto. Mi historia. Nuestras historias, las mías y las de otras mujeres que han sobrevivido a la violencia y la traición. La vida ha cambiado irreconociblemente en estos 2 años. De editora junior del departamento de no ficción, he pasado a ser editora senior y directora de una nueva serie de libros sobre problemas sociales. La amistad entre Nate y yo se convirtió en una relación profunda, y llevábamos un año viviendo juntos en un amplio apartamento con vistas al río. Hace 6 meses, mi madre se mudó a Portland, no con nosotros, pero lo suficientemente cerca como para que pudiéramos vernos todas las semanas. El teléfono vibró. Era un mensaje de Ashley. Habíamos mantenido el contacto durante todos estos años, llamándonos una vez a la semana e intercambiando noticias. Acabo de hablar con tu madre. Le encanta tu libro. Y otra cosa, no sé si querrás saberlo, pero Roy ha vuelto a ser arrestado.
Esta vez va en serio. Ha agredido a su nueva novia y ella está en el hospital. Lauren por fin se divorció de él hace 6 meses. He oído que ha intentado ponerse en contacto contigo a través de tu madre. Llámala si quieres hablar. Leí el mensaje 2 veces. Roy había vuelto a agredir a una mujer. La historia se repetía, pero esta vez parecía que las consecuencias serían más graves para él. Y Lauren, bueno, parecía que por fin había visto su verdadera cara cuando se convirtió en blanco de su ira. Mi madre me había dicho que Lauren había intentado averiguar mi nuevo número de teléfono. Me negué, no por venganza, sino porque no estaba preparada para volver a dejarla entrar en mi vida. Había pasado demasiado tiempo, y las heridas de su traición eran demasiado profundas. Ya estoy en casa. La voz de Nate desde el vestíbulo me devolvió al presente. ¿Qué tal el libro? Preguntó mientras me besaba. La he terminado. No pude contener una sonrisa. Acabo de poner el último punto. Nate me abrazó con fuerza. Estoy orgulloso de ti. Has recorrido un largo camino. Lo hemos recorrido juntos. Le corregí. Sin ti no lo habría conseguido. No es verdad. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Durante la cena, le conté a Nate lo del mensaje de Ashley. ¿Cómo te sientes al saberlo? Me preguntó. No lo sé, respondí con sinceridad. Siento pena por esa mujer. Y una parte de mí quiere decir, te lo dije, Lauren. Pero no tiene sentido. ¿Y qué hay de los intentos de Lauren por ponerse en contacto contigo? No creo que esté preparada para eso. Quizá nunca lo esté. Y está bien, dijo Nate, cubriendo mi mano con la suya. No tienes por qué dejar entrar en tu vida a personas que te han hecho daño, aunque sean tu familia. El mes pasó en un torbellino de preparativos para la presentación. Harold insistió en un acto público en una gran librería, con periodistas y fotógrafos. Yo hubiera preferido algo más íntimo, pero entendía sus motivos comerciales. Al final, nos decidimos por una librería de tamaño medio con cafetería. Ashley se tomó unos días libres para asistir al evento. El día de la presentación estaba más nerviosa que nunca. Nate estaba a mi lado, tranquilo y seguro, pero ni siquiera su presencia podía calmar por completo mi ansiedad. ¿Y si no viene nadie? Pregunté mientras aparcábamos cerca de la librería. Ya han llegado, dijo Nate, señalando hacia la entrada, donde se veía una pequeña cola. Para mi sorpresa, dentro de la tienda se habían reunido unas 50 personas, algunos de mi grupo de apoyo, compañeros de la editorial, periodistas, compradores ocasionales, y por supuesto, mi madre y Ashley, sentadas en primera fila. Leí algunos fragmentos, respondí preguntas y sonreí cuando la gente compartía sus historias de supervivencia. Y todo ese tiempo, sentí que alguien me miraba fijamente. Al levantar la vista mientras respondía a otra pregunta, la vi. Lauren estaba de pie en la esquina más alejada de la sala. Mi hermana tenía un aspecto diferente. Había adelgazado. Había perdido su brillo habitual y su seguridad en sí misma. Una vez terminadas las preguntas, comenzó la sesión de autógrafos. La gente se acercaba con sus ejemplares del libro, compartía sus historias y me daba las gracias por mi valentía. Cuando el último visitante se marchó con su libro firmado, exhalé con alivio. Solo entonces, Lauren se decidió a acercarse. Se detuvo a unos pasos de nosotros, jugueteando nerviosamente con su bolso. Ashley se tensó, dispuesta a defenderme, pero le toqué la mano. Todo está bien, le dije. Danos un minuto. Mamá dudó, pero también se alejó. Nate se detuvo un segundo, mirándome con curiosidad, y yo le hice un gesto con la cabeza. Ve, yo me encargo. Hola, dijo Lauren con voz insegura, nada parecida a su habitual seguridad. Hola, respondí, sorprendida de mi propia calma. Tu libro. Hizo un gesto indefinido. He leído algunos fragmentos en la revista. Es muy fuerte. Gracias. Se produjo una pausa incómoda. Vera, suspiró profundamente. Yo, lo siento, por lo que pasó, por no haber detenido a Roy, por lo que dije entonces. La miré y vi no solo a la hermana que me había traicionado, sino también a la mujer que, tal vez, había sido víctima. ¿Por qué has venido hoy, Lauren?
Quería verte, asegurarme de que estabas bien, y pedirte perdón, aunque sé que no lo mereces. Tienes razón, dije con calma. No mereces que te perdone. Al menos, no ahora. Loren se estremeció, pero asintió con la cabeza. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Negué con la cabeza. Aún no te das cuenta de lo que hiciste. No se trata solo del día en que Roy me atacó. Se trata de toda nuestra vida, Lauren. De cómo siempre te has puesto por encima de mí. De cómo mis padres te han consentido a mi costa. De cómo has aprovechado mi disposición a ceder y ayudar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No quería, quizá, pero lo hiciste, y me ha costado mucho tiempo y esfuerzo recuperarme, entender que merezco respeto y amor. Lauren se quedó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. De repente, no sentí ira ni resentimiento, sino una extraña tranquilidad. He oído lo que le pasó a Roy, dije con más suavidad. Siento mucho que hayas pasado por eso. Debería haberte hecho caso, dijo con una sonrisa amarga. Intentaste advertirme, pero yo era demasiado terca para admitir que tenías razón. ¿Después de que me pegara? Suspiró Lauren. Qué ironía, ¿verdad? Me quedé allí mirando cómo te pegaba y luego acabé en tu lugar. De verdad quiero arreglarlo todo, Vera. Dio un paso hacia mí. Eres mi hermana, la única familia que me queda después de divorciarme de mi padre. Te echo de menos. Lauren, negué con la cabeza. No puedo darte lo que quieres. Ahora no. Quizás nunca. Han pasado demasiadas cosas. Lo entiendo. Se secó las lágrimas. ¿Pero puedo llamarte de vez en cuando? ¿O escribirte? Solo para saber que estás bien. La miré durante un largo rato, sopesando su petición. Una parte de mí quería decir no, cerrar la puerta al pasado para siempre. Otra parte entendía que la curación total no llega a través de la negación, sino a través de la integración. Puedes escribirle a mamá, dije finalmente. Ella me pasará cualquier cosa importante, pero no te prometo que te responderé. Lauren asintió, aceptando las condiciones. Gracias, dijo en voz baja. Tu libro es realmente muy intenso. Siempre has tenido más talento que yo, aunque nunca lo haya reconocido. No es una competición, Lauren, dije, sintiéndome cansada. Nunca lo ha sido. Me tendió su tarjeta de visita. Si alguna vez quieres ponerte en contacto conmigo, aquí tienes mis datos. Cogí la tarjeta sin prometer nada. Lauren asintió de nuevo y se dirigió hacia la salida. La miré mientras se alejaba, sintiendo una extraña mezcla de alivio, tristeza y liberación. Nate se acercó cuando Lauren desapareció por la puerta. ¿Estás bien?, preguntó, rodeándome con el brazo por los hombros. Sí, respondí, sorprendida de que fuera verdad. Estoy bien. Volvimos con mi madre y Ashley, que nos observaban preocupadas desde lejos. ¿Qué quería?, preguntó Ashley inmediatamente, todavía dispuesta a defenderme. Pedir perdón. Encogí los hombros. A su manera. ¿Y qué le dijiste?, preguntó mi madre con cautela, que no estaba preparada para dejarla entrar en mi vida. Miré a mi madre, temiendo ver decepción, pero solo encontré comprensión y apoyo. Estoy orgullosa de ti, dijo, apretándome la mano. Te has vuelto muy fuerte. Los cuatro fuimos a un restaurante a celebrar el éxito de la presentación. Me reí, escuché las historias de Ashley, planeé con mi madre ir al teatro, y sentí el calor de la mano de Nate en la mía. Y comprendí que por fin había encontrado lo que había buscado toda mi vida: la fuerza interior, la capacidad de amar sin perderme a mí misma, la habilidad de establecer límites sin levantar muros. Tarde, cuando Nate y yo volvimos a casa, saqué la tarjeta de visita de Lauren y la miré durante un buen rato. Luego la guardé en el cajón de la mesita. No la tiré, pero tampoco la guardé en el monedero. ¿En qué piensas?, me preguntó Nate, abrazándome por detrás. En lo extraño que ha sido todo, respondí, recostándome contra su pecho. Hace 2 años huí de la ciudad, destrozada y asustada, y hoy soy autora de un libro. Te tengo a ti, una nueva vida. Y te has enfrentado a tu pasado, añadió él. Y no has dejado que determine tu presente. Sí,
dije, volviéndome hacia él. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Miré a Loren y no sentí ni odio ni miedo. Solo paz. Como si ya no tuviera poder sobre mí. Porque así es, dijo Nate, tocándome la mejilla. Has encontrado tu fuerza, Vera. Tu voz. Tu valor. Lo besé, sintiendo cómo se extendía el calor por mi interior. No era una pasión tormentosa, ni un deseo desesperado, sino una felicidad profunda y tranquila, que no venía de fuera, sino de dentro, esa que nadie puede darte ni quitarte. Esa noche tuve un sueño. Estaba de pie en la cima de una colina, el viento me agitaba el pelo y el sol me calentaba la cara. Estaba sola, pero no me sentía sola. Era fuerte, pero no con la fuerza que destruye y somete, sino con la que crea y libera. Con mi propia fuerza. Y al despertar por la mañana junto a Nate, supe que ese sueño no era solo un sueño. Era mi realidad. Mi nueva vida, que yo misma había construido, piedra a piedra, día a día, elección tras elección. Una vida en la que ya no era una víctima. No era alguien a quien se pudiera utilizar. No era alguien cuyo valor lo determinaban otros. Una vida en la que yo era yo misma. Íntegra. Libre. Mía. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.